Bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Gracias por acompañarnos en cada seminario que organizamos con la RNT. Y ahora, dicho todo esto, les voy a presentar a una persona, ya lo dije, que admiro muchísimo, a la licenciada Natalia Alcorta, de la provincia de Córdoba. Gracias, Natalia, gracias por tu tiempo, que no tiene precio, y gracias por haber preparado este seminario para la Red Nacional de Técnicos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Elga, muchas gracias, Laura. Primero agradecerles la invitación y felicitarlas por el gran trabajo que están haciendo, porque hoy poder dar capacitaciones y sobre todo en forma gratuita, como están haciendo ustedes, en forma masiva, esto acerca mucho a la gente y sobre todo puede lograrse lo que tanto buscamos desde la gestión de calidad, que es la capacitación del recurso humano que redunda en mejorar los procesos. Así que felicitaciones también por eso. Ahí estamos. Bueno, una vez más, gracias a Laura, a Elga y a los que componen la Red Nacional de Técnicos por la invitación. El tema que me convocaron para dar es un tema que es uno de los más importantes, considero, en lo que es la gestión de calidad, ya que atraviesa transversalmente a todas las organizaciones, no importa en qué rubro estemos. De hecho, la hice general a la charla, a la clase, porque tenemos bastante heterogénea la audiencia, tenemos de distintas especialidades, no solamente laboratorios clínicos o laboratorios de monohematología, tenemos farmacéuticos, tenemos algunos de la rama de la abogacía también, según entendí. Así que bueno, este tema es muy importante, como les decía, y es un fiel reflejo del compromiso que tiene tanto la dirección técnica, la jefatura del servicio, la dirección del hospital o de la institución, como también el compromiso que tienen los operativos, las personas que trabajan dentro de los servicios, dentro de las instituciones. Entonces, como les dije, este tema yo generalmente lo doy en la cátedra de calidad en hemoterapia en 2 o 3 clases, 4 a veces. Lleva como complemento talleres donde se diseñan documentos, donde se aprenden a diseñar distintos tipos de documentos, por lo cual hice un resumen del tema y voy a marcar los puntos más relevantes. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan incorporar conocimientos acerca de lo que es la gestión de documentos, por qué es una gestión de documentos, y que tomen conciencia de que un buen registro, un registro confiable, es importante no solo para darle confiabilidad a los procesos y a la institución, sino para que les dé tranquilidad legalmente. Eso por un lado. Por otro lado, toda la gestión de documentos es la evidencia de nuestro trabajo, por eso es tan importante. Bien, en el ámbito sanitario, que voy a hablar hoy exclusivamente porque es en el que tengo más experiencia, la gestión de documentos, la gestión documental es bastante deficiente y no es una percepción, o a lo mejor ustedes que no tienen datos, pero lo pueden haber percibido, es muy deficiente en todo lo que hace a procedimientos, documentos, registros. Yo les traje algunos ejemplos, por ejemplo, este estudio el estudio iberoamericano de efectos adversos que se hizo en Argentina, cuyos resultados arrojaron que el 26% casi de las causas de efectos adversos son debidos a procedimientos. Esto no es simplemente hacer mal el procedimiento, sino que no haya manuales de procedimientos, que haya manuales obsoletos, que haya manuales incompletos, incorrectos. Es decir, me ha pasado de ir a hacer una auditoría y preguntar por manuales de procedimientos, sí, los tenemos, y préstamelo, y cuando lo veo, por ejemplo, en año 2021, tengo la versión del año 98, 2000, 2001. Eso es un reflejo de que no hay un movimiento interno en cuanto a la gestión de calidad, que ese procedimiento nunca se actualizó. Entonces, el 26% de las causas de eventos adversos en este estudio
estaba relacionado con procedimientos, ya les digo, no solo con que se realicen mal, sino que a lo mejor se hacen de la manera que no está escrito, o son obsoletos, o están incompletos, o no existen directamente. En otro estudio, el 40% de las demandas legales a médicos y a instituciones sanitarias fue debido a documentación deficiente. Volvemos a lo mismo. En cuanto a lo que es la práctica, registrar en las historias clínicas, en los libros que tenemos en los servicios, hacer bien los informes, hacer bien la solicitud de prácticas. Bueno, esto es a lo que se refiere con la documentación deficiente en este estudio. Otro reporte, el 20% de incidentes relacionados a documentación, un poco más de lo mismo de lo que les hablé recién. Y este estudio de OMS nos dice que la mitad de los errores médicos son debidos al carácter administrativo, es decir, ¿cómo definimos el carácter administrativo? Todo lo que sea transcripción de datos, todo lo que sea el registro de datos, que ahora van a aprender un poco de qué se trata esto de los datos. El 50% es por error administrativo. De hecho, esto es un número que a lo mejor muchos no lo tienen, pero saben que es una gran deficiencia que tenemos en el ámbito sanitario. No en todos lados. Ayuda un poco el tema de los registros electrónicos, en donde no manejan tanto papel, pero así todo, siempre tenemos un soporte de papel para las distintas prácticas que hacemos en los servicios. Entonces, hoy, bueno, vamos a aprender un poco a cómo gestionar esos documentos. Bien, entonces, no es una percepción. Hay estudios que nos dicen que nuestra documentación en general es deficiente. No solo dejan de ser confiables nuestros procesos, sino que podemos tener problemas legales por la manera en la que nosotros registramos. ¿Por qué es tan importante entonces la gestión de documentos? ¿Y cómo nos afecta a nosotros como trabajadores? ¿Cómo afecta a cada uno que la documentación sea deficiente? Para responder esto les traje algunos ejemplos de este caso que fue muy conocido en Argentina, una periodista que falleció después de una práctica médica, en donde la justicia allanó y se llevó todo lo que era digital y todo lo que era en soporte papel, no solo relacionado a la práctica, sino a todos los estudios complementarios que se le hicieron. Entonces, muchas veces nosotros terminamos la tarea, las actividades que tenemos programadas, nos vamos a nuestra casa y cuando volvemos nos encontramos con que nos llevaron todas las computadoras y todos los documentos. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Registré bien cuando me fui la noche anterior, cuando fui el día anterior? ¿Dejé algo para registrar al otro día? Bueno, un poco eso es el tema del día de hoy. Aprender a registrar bien para estar tranquilos, para no tener esos problemas. Otro caso fue el de Maradona, en donde la justicia también allana todo lo que es historia clínica y toda la documentación relacionada al proceso patológico o al cuidado de la salud de Maradona, y se lleva toda la documentación electrónica y en papel. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que cuando nosotros nos retiramos de nuestro lugar de trabajo, tiene que quedar todo registrado en perfectas condiciones y sobre todo lo que nosotros hayamos registrado sea de manera correcta para que no haya lugar después alguna adulteración o alguna alteración de esos registros. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase, en esta charla? La relevancia del tema, ¿por qué es tan importante? ¿Qué actividades son las que componen la gestión? Dijimos que es una gestión de documentos, vamos a ver por qué y qué actividades la componen. ¿Cuáles son las definiciones que ustedes deben conocer para comprender mejor el tema? ¿Cuáles son los tipos de documento? ¿Cuál es el alcance? Es decir, ¿cuál es la extensión de la gestión de documentos?
los distintos niveles que podemos encontrar en cualquier servicio. Voy a hacer foco en los registros y por último voy a terminar con lo que es el control de los documentos. La bibliografía que utilicé para preparar esta charla, bueno, es bastante extensa y es la que utilicé para escribir el libro. Un poco como el libro es más relacionado a lo que es la hemoterapia, la bibliografía se relaciona con eso, pero pueden encontrar respecto a lo que es gestión documental, en OPS, en normas ISO, hay mucha información al respecto. Bien. Gestión de calidad. Tengo que arrancar por acá para decir que la gestión de calidad atraviesa, como la gestión de documentos, a toda la organización de punta a punta, la parte externa y la parte interna. Este alcance es un detalle minucioso de toda la organización, en la cual todo se va a basar en la gestión de documentos. Es decir, todo lo que haga la organización va a tener como base, como piedra piramidal, en la gestión de documentos. Va a ser la manera en la que nosotros vamos a evidenciar que todos los procesos que realizamos son confiables. Voy a buscar el puntero acá. Ahí está. Bien. Como les decía, cuando la justicia nos allana y se lleva toda la documentación electrónica o en papel, ¿cuál es uno de los objetivos? Que esa información no se sustraiga, no desaparezca, pero sobre todo que no se altere. Bien, hoy yo les voy a mostrar cuáles son los requisitos de los registros para que no puedan ser alterados posteriormente a que ustedes hicieron el registro del dato. Esta imagen, seguro se cansaron de verla en todos lados, pero es muy representativa y sirve mucho para ejemplificar lo que significa la gestión, ya que en la parte exterior nosotros vamos a tener todo lo que ve nuestro cliente externo. Cuando hablo de cliente externo, hablo de la persona a la que nosotros le brindamos el servicio o le vendemos el producto, ¿sí? Los que estén de laboratorio, su producto final va a ser el informe que le dan, los que vengan de la rama farmacéutica, su producto va a ser el medicamento, los que presten un servicio, el producto es el servicio, es decir, es un bien intangible que prestan. ¿Cómo es eso? Toda la parte externa, bueno, van a calificarnos quizás por la comodidad de nuestra sala de espera, por el confort que tengan, por lo visual, el aspecto visual de nuestro edificio, por el aspecto visual a lo mejor de nuestros uniformes, ¿sí? Por nuestra folletería y nuestras publicidades, que tengan sello de acreditaciones o certificaciones de calidad. Entonces, toda la parte externa, cómo nosotros la vinculamos con la gestión de documentos, todo lo que es referido a evaluar la satisfacción de ese cliente. Evaluar la satisfacción o que haya quejas y reclamos, ¿sí? Es una forma de medir nuestros procesos internos también. Ahora, para que los entes certificadores o acreditadores nos den el sello, nos den la certificación, nos den la acreditación, van a auditar nuestro sistema de gestión de documentos. Van a venir a ver las evidencias de todos los procesos internos que nosotros realizamos. Es decir, la parte externa se va a basar fundamentalmente en la gestión de los procesos internos, en nuestra gestión de indicadores, si nuestros procesos son eficaces, eficientes. Bueno, si yo tengo encuestas de satisfacción que me arrojan un resultado, en base a esos indicadores yo voy a poder saber si mis procesos son eficaces, son eficientes, si son como los planificamos, cómo controlo esos procesos y cómo gestiono los riesgos de esos procesos. Es decir, la gestión de documentos va a ser la base de toda la actividad que nosotros realicemos en la empresa, en el servicio, en el laboratorio. ¿Por qué es una gestión? Cuando yo hablo de gestión de documentos, les digo
yo no hablo de control de documentos o no hablo de documentación, sino hablo de una gestión. Porque gestión es un conjunto, una cantidad de actividades que se realizan en una forma secuenciada, que puede ser coordinada, que puede ser simultánea o no con otras, pero que todas apuntan a un mismo objetivo. Entonces, esta gestión, como muchas otras, tiene muchas actividades que ustedes van a ver. Cada actividad puede ser hecha por distintas áreas, tener distintos responsables. Por ejemplo, esta gestión generalmente inicia con la identificación de una necesidad, la necesidad de tener un documento. Yo les voy a dar un ejemplo ahora bien práctico para que lo entiendan, pero primero les comento cómo es la gestión en general. ¿Quién identifica la necesidad? El área que necesita registrar un dato. Por ejemplo, si yo necesito generar indicadores en un área y no tengo ese dato, voy a buscar una parte de mis documentos donde registrarlo. Si no tengo donde registrarlo, se generó la necesidad de tener ese documento. La puede detectar el operador. Cuando yo hablo de operador, quiero que entiendan que hablo del que opera, del que trabaja en el área, ¿sí? En muchas partes quizás escuchen que yo les voy a decir el operador, hagan la idea que estoy hablando de la persona que está trabajando en el área, no importa la profesión, sino quien está haciendo las actividades del área. Entonces, en el área se detecta la necesidad de tener un documento para registrar un dato. Al diseño lo puede hacer el área o lo puede hacer el responsable de calidad en base a las especificaciones que le den desde el área, qué necesitan ellos. Se realiza un primer diseño que va a tener una primer revisión en donde yo hago el diseño en base a lo que me pidieron y se lo devuelvo al área. Así como está te sirve, los espacios están bien, porque bueno, a lo mejor tenemos en el área alguien que tiene números grandes, que escribe como más extenso, bueno, entonces tiene que adaptarse al área, a lo que necesita el área. Yo se los doy. ¿Te parece que está bien los espacios? Agregamos más columnas, sacamos columnas, lo que se necesite. Una vez que el área me dice sí está bien, hago lo que se llama revisión, que en realidad es estandarizar ese documento. Yo le doy el formato, le pongo el membrete, le pongo el pie de página, si necesita un folio. Yo le doy todo el formato estandarizado que tienen todos los documentos del lugar. Ese documento tiene que ser aprobado sí o sí por el orden jerárquico máximo del lugar. Es decir, si estamos en un laboratorio, o en un servicio de hemoterapia, en un laboratorio inmuno, será aprobado por el jefe de servicio. Si estamos si estamos en el laboratorio farmacéutico, lo aprobará el director técnico o puede delegar en el jefe de producción, o depende de dónde venga, de qué área venga, puede ser delegado en el orden jerárquico inferior al superior, ¿sí? Al segundo o al tercero, no mucho más que eso. Pero siempre tienen que estar aprobados antes de salir a vigencia. Una vez que el documento está aprobado, yo lo incorporo a una lista maestra que se llama, que es como un inventario de documentos, de todos los documentos que hay en el lugar, hay como un inventario. Bueno, cuando yo le hice la revisión, que le puse el membrete, en ese membrete le puse un código, le puse la fecha de vigencia, le puse un número de versión. Todos esos datos son los que se incorporan a este inventario. Me fijo cuántas copias necesito hacer, es decir, yo voy a tener el original con acceso restringido en el área de gestión de calidad, si no hay gestión de calidad en la jefatura de servicio, y a ese original yo le voy a hacer una copia, 2 copias, o veo cuántas necesito para entregar al área que me solicitó. Es decir, si el área me pidió un formulario, yo voy a hacerle una copia al original, el original va a quedar en mi poder, que es el que está autorizado por el jefe de servicio, y pongo en circulación la copia controlada. Ahora vamos a ver de qué se trata la copia controlada. Y por último, el control de documentos. Si el área pone en vigencia, se pone a usar el documento que generamos,
y pasado un tiempo se da cuenta que a lo mejor hay que cambiar algo, o hay que agregar algo, o hay que sacar algo, entonces se realiza el cambio y se registra qué cambio se hizo. La versión 1 tenía esta cantidad de columnas con estos ítems. La versión 2, qué cambió respecto a la 1. Eso debe quedar registrado. Este es un ejemplo que, bueno, justo hablaba con Laura. Esta semana me surgieron algunos eventos y me dieron la idea de poder mostrárselos a ustedes acá, porque es muy representativo de lo que es la generación de un documento nuevo en lo que es la gestión de documentos. Es la solicitud de insumos a compras. Es decir, desde cualquier área en la que ustedes estén, seguro usan insumos. En el área debe haber alguien responsable de hacer el pedido al área de compras. Bueno, el área de compras me manifestó la necesidad. Vino desesperada al área de calidad a decirme, mira, ya estoy cansada, necesito solucionar esto, me piden 100 productos y después se quedan sin stock y tengo que salir corriendo, el proveedor que habitualmente no me provee, tengo que buscar otros, gastar más plata, es decir, se genera un problema importante por no haber gestionado bien las compras. O me pidieron que compre 1000 tips y de esos 1000 no era el modelo de tips que necesitaban porque no entra en esa pipeta y ahora lo quiero devolver y el proveedor no me los recibe. Es decir, y seguro que de esto muchos están acostumbrados a escuchar, ella me planteó la necesidad de poder estandarizar esa parte del proceso en donde cada área solicita a compras qué necesita. Ahí tiene que poner todas las especificaciones de lo que necesita para que quede un registro y una trazabilidad del pedido. Bien, entonces, el operativo del área, que en este caso era del área de compras, detectó la necesidad de tener un documento. El responsable del área evaluó, ¿es necesario que tengamos este documento? Era muy necesario y era coherente que lo pidiera. Porque también pasa eso, a veces se detecta una necesidad y después dicen, no, la verdad que no tiene sentido que generemos otro documento para registrar esto, modificamos uno que esté en vigencia. Bien, entonces, se evaluó la necesidad, se aprobó que sí era necesario, y yo recibo como requisitos este esbozo, en donde yo les digo, bueno, ¿qué necesitan? Necesitamos esto. Y me hicieron ahí con la lapicera y el papel que diga fecha, cantidad, producto y pide. O sea, pide, asumí yo que era quién era el área o quién era la persona que lo estaba pidiendo. Entonces, yo diseñé un documento en base a esos requisitos, más o menos en base a lo que me pidieron, con fecha, cantidad, qué insumo o producto, dependiendo cómo lo cataloguen en el área, el operador, es decir, quién solicitaba, y observaciones. Siempre es muy importante que cuando generemos un documento pongamos un apartado que sea para observaciones o aclaraciones, para que en ese espacio podamos poner todo lo que no tuvimos en cuenta o no contemplamos cuando diseñamos el documento. Bien, les diseñé este documento, este borrador, se lo entregué al área de nuevo para que hiciera la primera revisión, que se fijaran si les servía, y me dijeron, mira, no, Nati, la verdad que nosotros en el área manejamos OP como orden de compra, como orden de provisión. Entonces, si vos pones OP, a nosotros se nos hace un lío. Fíjate de cambiarle eso y el resto está bien. Bien. Entonces, armé un nuevo borrador para la revisión 2, en donde, como nosotros tenemos registrados al recurso humano con la firma registrada y también registramos iniciales para los lugares, para los registros, los formularios en donde haya poquito espacio, que pongan iniciales, y esas iniciales están registradas, entonces al documento le incorporamos que el que solicita ponga las iniciales que tiene registradas en el área de gestión de calidad. Bueno, este documento, con ese cambio, entonces fue a jefatura de servicio. Le agregamos otro espacio abajo para que el área de compras registrara qué entregaba.
Si le habían pedido 10 y entregaba 8, ¿qué pasaba con los 2 que faltaban? Bueno, era como un documento con 2 partes donde intervienen 2 áreas. Quedó así. Esta es la aprobación y estandarización. Es decir, el jefe de servicio, en este caso fue el director técnico, aprobó el documento. Lo que yo hice fue, en la revisión, estandarizarlo, que significa ponerle el membrete, donde van los logos de la institución, va un código, que obviamente, bueno, por razones confidenciales yo lo borré, creo que no dejé más nada, no, borré, va la fecha de vigencia, si ven acá arriba, qué versión es del documento es la que va a entrar a circulación, y como ustedes ven acá, copia controlada. Entonces, esperen que voy a cargar mi imagen, ahí está. Copia controlada. Una vez que este documento está listo, yo lo incorporo, lo doy de alta con esos datos en la lista maestra de documentos. Como les dije antes, es como un inventario de todos los documentos que yo tengo en todo el lugar. Si es en un laboratorio, en todo el laboratorio. Si estoy en un laboratorio farmacéutico, en todo el laboratorio farmacéutico. Es decir, yo como responsable de calidad tengo que tener el inventario de absolutamente todos los documentos que se utilizan en el lugar. Entonces, le di de alta en la lista maestra de documentos, le puse el sello de copia controlada. ¿Qué significa esto? Al original aprobado por el jefe, yo lo guardo en el área de gestión de calidad con acceso restringido. Siempre los originales van a estar guardados con acceso restringido. ¿Para qué? Para preservarlos, no solo para que no se pierdan, sino para que no se adulteren o no se altere la información que tienen, ¿sí? Copia controlada quiere decir, entonces, yo guardé el original, le hice una copia, la distribuí, y yo sé que esa copia que está en circulación es la que está vigente. ¿Se entiende? Eso significa que es una copia controlada. La que está en circulación, el control que tiene es estar registrada en la lista maestra de documentos y que yo sepa cuál es la que está en circulación y dónde está. Yo sé que ese formulario va a estar, por ejemplo, a partir de esta semana, en todas las áreas. Entonces, en la lista maestra voy a poner el original en gestión de calidad y copias pongo en cada área donde va a haber una copia. Entonces, cuando yo tenga que modificar la versión, porque a lo mejor hay que modificar algo y tengo que hacer el control de cambios, sé en qué áreas a qué áreas tengo que ir a buscar las copias para sacarlas de circulación y poner en vigencia la nueva. Bien. Lista maestra, alta en la lista maestra, copias controladas y se distribuyen al área. En este caso se envió al área de compras y el área de compras iba a ser el que lo iba a distribuir. De todas maneras, yo en mi registro de gestión de calidad, en mi lista maestra, tengo que poner en qué áreas va a estar esa copia controlada. Ahora, si yo ya tengo en vigencia esa copia, como les dije, y tengo que actualizar algo, ¿qué parte del flujograma va a cambiar? La de, luego de la aprobación, luego que el jefe de servicio apruebe la nueva versión, es decir, vamos a hacer de cuenta que yo a la anterior le agregué una columna más que diga devoluciones, por ejemplo. Le tengo que cambiar la versión porque yo cambié el documento original. Entonces, una vez que está aprobada la nueva versión, la versión 2, yo a la versión 1 la doy de baja y la archivo con documentos obsoletos. Le doy el alta a la nueva versión en mi lista maestra de documentos, en mi inventario, hago nuevamente las copias controladas y las distribuyo. A la que di de baja me tengo que asegurar, busco en mi lista maestra, ¿en qué áreas estaba? Voy, recupero todas las copias y tengo que archivar
en una carpeta que voy a tener exclusivamente para documentos obsoletos. Ahí va a ir a parar lo que ya no se utilice más, pero yo tengo que tener control de que no quedó ninguna copia en circulación. Eso es lo único que va a cambiar respecto al proceso anterior. Bien, definiciones importantes. Acá hay algunos términos que por ahí yo voy a repetir o que ustedes van a escuchar en algunos lugares, que es importante que tengan en claro qué significan. Documento. Documento es información en un medio de soporte, es decir, puede estar en papel, puede estar en un medio electrónico. Documento es todo lo que ustedes vean que tiene información, un banner, un folleto, un cartel en una puerta con un horario. Si son documentos, es decir, si es información en un medio electrónico o papel, debe ser gestionado. ¿Qué significa esto? Que yo lo tengo que controlar. A este ejemplo, bueno, generalmente lo doy en las clases porque es lo más típico que nos puede pasar cuando estamos en un lugar asistencial, por ejemplo, y ponemos un horario de extracciones. El horario de extracciones es de 7 a 10. Y es un documento que está en una puerta o está en algún lugar informando algo. Pasa algo y yo necesito ampliar el horario de extracciones, ¿sí? Entonces, debo gestionar el documento que tengo en la puerta, debo actualizarlo. Si yo no actualizo ese documento, me genera muchos problemas, me genera conflicto, ¿sí? A la hora de que venga alguien fuera de horario, si yo achico el horario, por ejemplo, viene alguien fuera de horario, porque el cartel nunca se actualizó y me genera operativamente problemas porque yo tengo que sacar gente que ya está operando en las áreas a que venga al área de extracciones a hacer una extracción. Entonces, los carteles que están en la puerta, la información que nosotros ponemos como información general de algo, debe ser gestionada porque a lo mejor en base a algún dato de epidemiología se actualiza información y nosotros quedamos con esa información obsoleta en los póster que ven en los hospitales, años que ya están amarillos, bueno, ni hablar, esa información está obsoleta, pero es importante que nosotros los gestionemos. Los formatos de los carnets, por ejemplo, todo lo que nosotros tengamos con información, tenemos que tenerlo en nuestro inventario. Y ahora vamos a ver en qué nivel de documento lo vamos a tener registrado, ¿sí? Bien, dato. Dato es un parámetro, es un número, es algo que yo registro como evidencia de algo que se hizo. Por ejemplo, yo registro la concentración de la hemoglobina. Yo registro la cantidad de muestras hemolizadas que tengo, es decir, voy a poner un número, voy a registrar un parámetro, simplemente va a ser un dato, va a ser un parámetro escrito en algún lado, ¿sí? Yo tomo un dato y lo registro y ahí queda. Ahora, si yo a ese dato le doy un sentido, le doy un significado, lo voy a transformar en información. Cuando el dato adquiere un significado, se transforma en información. Y respecto a los artículos periodísticos que les traje, les quería mostrar esto. Acá se secuestró la historia clínica, se secuestró toda la información relacionada con estudios complementarios, y en base a esos datos, que son los registros que nosotros hacemos como evidencia de una actividad que realizamos, en base a esos datos se tomaron decisiones o se arribaron a conclusiones. Por eso es importante que esos datos estén bien registrados. El dato simplemente es el registro de algo. Cuando yo le doy un sentido, lo transformo en información. Formularios, bueno, son todos los documentos que tengan un espacio para completar. Fíjense, ustedes completaron una inscripción para estar hoy en la clase. Bueno, eso era un formulario con
formato electrónico, donde ustedes completen algo, no importa en qué formato, eso es un formulario. Así sea un solo dato que tienen que poner, ese es un formulario. Cuando ese formulario se completa, se transforma en un registro. Deja de ser formulario y se transforma en un registro, porque ya el formulario fue utilizado, ¿sí? Ya los espacios en blanco fueron completados. Tipos de documento. Bueno, escuché antes de empezar que teníamos gente de otros países. También les sirve. ¿Por qué? Porque en cualquier lado donde estén, en cualquier rubro en donde estén, van a encontrar dos tipos de documentos. Primero, lo que exige la normativa, lo que exige la legislación. En el rubro que estén, seguro tienen enmarcada la actividad de ese rubro en alguna legislación o en alguna normativa. Entonces, uno de los tipos de documentos son los legales, los de exigencia legal. Y el otro tipo de documentos es lo que nosotros generamos desde el área de calidad. Si no hay área de calidad, se generará quizás desde jefatura de servicio o de jefatura técnica, pero son los que diseñamos nosotros para uso interno, generalmente para mejorar los procesos o para darle trazabilidad a los procesos. Entonces, hay dos tipos de documentos, exigencia legal y los que diseñamos desde el área de calidad. ¿Cuál es el alcance de la gestión de documentos? Al principio les dije que este tema es muy importante porque, al igual que la gestión de calidad, atraviesa a toda la organización. Organización me refiero a el lugar en donde ustedes estén desarrollando sus actividades, ¿sí? No importa si es grande o pequeño, vamos a tomar organización así. Entonces, tanto la gestión de calidad como la de documentos, que recuerden que es en la que se apoya toda la gestión de calidad, atraviesa toda la organización de punta a punta, la parte externa y la parte interna. Ahora yo les voy a mostrar ejemplos de qué documentos podemos encontrar en cada alcance de la gestión de calidad. Como organización general, y estos documentos deben estar escritos, generalmente los entes certificadores o acreditadores lo auditan, es que el lugar, la organización, tenga escrita su misión, su visión, es decir, toda la información organizacional que se llama, misión, visión, sus políticas de calidad, sus objetivos, el organigrama, que es fundamental, porque teniendo un organigrama se puede cumplir con la planificación. ¿Y cuál es la planificación? En este caso, bueno, no, la clase no es de gestión de calidad, pero lo que nosotros tenemos que ver es que esté escrito para qué estamos, cuál es nuestra razón de ser y a dónde queremos llegar, que es la visión, cuáles son las políticas de trabajo que establecemos para poder llegar a esa visión. Acá me faltó poner los valores, que es algo muy importante y que no debe faltar en la información organizacional. Cuando nosotros diseñamos los documentos referidos a la organización general, tenemos que ver que sí o sí esto esté escrito. ¿Por qué? Porque es el faro que nos indica hacia dónde ir. Si nosotros no tenemos escrita la misión, es decir, quiénes somos y para qué estamos, y a dónde queremos llegar, entonces, y con qué políticas vamos a llegar, entonces va a ser complicado que podamos primero hacer una planificación y después cumplirla. Partes interesadas. Partes interesadas se le llama a todo lo que es persona física o jurídica que de alguna manera se relaciona con nuestro servicio. ¿Qué se hace? ¿Qué documentación asociamos a las partes interesadas? Primero, identificarlas. Conocer, bueno, para esto también se hace una matriz que se llama de partes interesadas, en donde yo, por ejemplo, voy a identificar cuáles son las partes interesadas externas y las internas. Para mí, vamos a hacer de cuenta que estoy en el laboratorio. Entonces, la externa va a ser el cliente en este caso va a ser el paciente. Externa puede ser otro servicio. Yo tengo que identificar cuáles son sus necesidades y expectativas.
Primero identifico la parte interesada, el paciente. ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? ¿Qué necesita y qué espera? Y después yo tengo que ver cómo gestiono esas necesidades y expectativas. Es decir, qué hago para cumplir con sus necesidades y qué hago para alcanzar o superar sus expectativas. También toda la información relacionada con la promoción y la recuperación de pacientes y clientes. Ustedes van a ver que hay mucha publicidad respecto a hoy hay muchos servicios a domicilio, la entrega de resultados que es más práctica, bueno, todas las actividades que sean para promocionar y recuperar clientes externos, en este caso, que según el rubro pueden ser pacientes o pueden ser clientes que compran un producto, y qué oportunidades de ampliar mi cartera de clientes tengo. Todos esos documentos son los que tengo que tener en partes interesadas. Capaz que hay algunos más, pero por ahora les digo estos solos. Bueno, documentación es lo que vemos hoy. Controles de calidad controles de calidad en algunos lugares lo pueden encontrar dentro de lo que es control de procesos. Cuando yo hablo de control de calidad, no solo muchas veces se asocia al control del reactivo o al control de calidad del hemocomponente. Bueno, lo que es un servicio también tiene control de calidad. Las encuestas de satisfacción son una manera de medir la calidad. La gestión de los reclamos es una forma de medir calidad. Cuando nosotros nos postulamos para una certificación, cuando pedimos, por ejemplo, que queremos certificar la ISO 9001, por ejemplo, nosotros tenemos que demostrar que hacemos este control de calidad, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Tenemos que tener implementado un sistema de gestión de reclamos. En muchos lugares, bueno, en la parte de hemoterapia, la Ley Nacional de Sangre nos exige que tengamos un libro de reclamos, que ese libro tiene que estar autorizado por la autoridad competente. Es decir, en los diferentes rubros que estén, tienen que evaluar de qué manera miden la calidad del cliente externo. No importa quién sea, si es un paciente o es un cliente que compra un producto, o un cliente al que dan un servicio. Incorporar gestión de reclamos, libros de sugerencias también, los buzones, las encuestas, esas son todas formas de medir la satisfacción del cliente y también se toma como parte de control de calidad. Para el equipamiento es muy importante. Primero, que todo el equipamiento que tenemos funcionando en los procesos estén inventariados. Que estén, la gestión del equipamiento, bueno, también es una gestión porque como ven tiene muchas actividades. Primero tiene que tener el inventario, tenemos que tener un plano con la locación, es decir, si son equipos estancos, equipos que están siempre en el mismo lugar, centrífugas, autoanalizadores, bueno, en un plano que no hace falta que sea arquitectura, sino en uno casero que hagamos con el vicio o algún programa, localizar los equipos, ¿sí? Saber en dónde están, a eso nosotros lo vamos a tener que presentar. Por equipo, una ficha individual, es decir, viene a ser como la historia clínica del equipo. Cuándo se instaló, cuándo se le hizo el mantenimiento, qué cambio se hizo, si se rompió y se llevó al servicio técnico. Bueno, todo tiene que quedar registrado en la ficha individual. La planificación del mantenimiento preventivo, esto es muy importante porque también lo tenemos que presentar como documentación de evidencia. Las especificaciones manuales de uso, más que importante, saber qué fuente de electricidad, a qué fuente debe conectarse, cómo se limpia, para no utilizar elementos que puedan comprometer el funcionamiento del equipo. Manuales de uso, sobre todo, siempre se busca o se solicita que los manuales estén en el idioma del cliente. Entonces, cuando reciben manuales en otro idioma, el proveedor debe procurar darles un manual con idioma del cliente. Control y mejora de procesos. Bueno, un poco los controles de calidad les dije que lo pueden encontrar en control y mejora de procesos. Es como una planificación donde nosotros establecemos indicadores, medimos los procesos, vemos si están dentro de lo planificado o si hay que hacer alguna reingeniería, que eso involucra, bueno, ver cómo está planificado el proceso, por qué no se cumple con el indicador esperado
y ver qué parte del proceso se cambia. Es como una reingeniería del proceso. Adquisición de materiales y servicios. Acá vamos a tener todos los documentos que se relacionen con la gestión de proveedores, sobre todo. Primero, tenemos que tener claros los requisitos para los productos y servicios que nosotros necesitamos adquirir. Después, hacer convenios o acuerdos entre partes. En algunos lugares hay contratos contratos con las empresas, evaluarlos y después hacer informes técnicos también. Por ejemplo, acá es muy importante que los que tenemos, por ejemplo, el servicio tercerizado de limpieza, que nosotros, si bien muchas veces, si estamos en una institución grande, esos requisitos son puestos por la institución, que como servicio y con particularidades de nuestro servicio, tengamos la oportunidad de establecer cuáles son nuestros requisitos, que puede ser horarios, puede ser rutas, es decir, que comience por un lado, que a tal hora puede venir a otro lado, que se diseñe una ruta del servicio. Son todas cosas que van a mejorar nuestros procesos y la gestión del servicio. Entonces es muy importante establecer los requisitos. Informes técnicos. Generalmente cuando nosotros tenemos que hacer alguna adquisición de, por ejemplo, tubos, jeringas, bolsas, lo que sea, y necesitamos que cumpla con ciertos requisitos, los proveedores, muchas veces cuando abrimos licitaciones, los que están en la parte pública, presentan muestras, y si no, cuando armamos la licitación, tenemos que exigir que el proveedor traiga muestra. Entonces, nosotros vemos y utilizamos esas muestras y hacemos los informes técnicos. Desde el servicio se debería hacer el informe técnico de por qué se elige tal o cual producto o insumo. Esto es parte de los documentos asociados a la adquisición de materiales y servicios. Acuerdos entre partes, bueno, esto también tiene un poco que ver con lo que les decía, que tomé, por ejemplo, el servicio de limpieza, en donde por ejemplo, yo que gestiono el servicio en un laboratorio farmacéutico, tengo que exigir primero que todos los productos que van a ingresar al laboratorio estén en perfectas condiciones de higiene, que todos estén perfectamente rotulados, que la calidad sea la que pedimos, que la cantidad sea la que pedimos. Es decir, el acuerdo entre partes es el que va a decir cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del proveedor como del cliente. Infraestructura y bioseguridad. ¿Qué documentos tengo asociado a esto? Bueno, bioseguridad, la mayoría utiliza los manuales de bioseguridad, ficha de seguridad de sustancias cuando estamos en laboratorios donde puede haber sustancias que pueden ser nocivas o corrosivas. Los planes de evacuación, tenemos que tener no solo los planes, sino que tenemos que tener constancia de las capacitaciones que le dimos al personal en lo que es la evacuación de edilicia, por ejemplo. Acá también va todo lo que son los planos, la planimetría y las habilitaciones. Todas las habilitaciones de infraestructura que necesitemos tienen que estar como documentos en la parte de infraestructura y bioseguridad. Las desviaciones y no conformidades son el resultado generalmente de las auditorías internas que hacemos, de las autoinspecciones. No conformidad, según la norma, es cuando no se cumple un requisito. Y no siempre el requisito es legal, por ejemplo, que sí es un requisito que debe cumplirse, sino que a lo mejor nosotros tenemos escrito en el manual de procedimientos de qué manera se debe realizar. Al estar escrito es mandatorio, entonces yo debo cumplirlo como está ahí. Y si no lo cumplo, es una no conformidad porque es no cumplir el requisito. No siempre la no conformidad se asocia a una norma o a una legislación o normativa o disposición, sino a los mismos documentos que nosotros tenemos que cumplir en el servicio. Bueno, hemovigilancia la realizan los chicos que están en el área de hemoterapia. Las desviaciones se toman muchas veces cuando hacemos autoinspecciones o auditorías, nosotros para no levantar una no conformidad, es decir, no es que no cumple el requisito, sino que lo cumple parcialmente,
entonces lo que hacemos es informar una desviación del proceso. Y por último, las auditorías, bueno, tenemos que tener el plan de auditorías, el programa de auditorías, que es el cronograma de las auditorías que vamos a hacer durante el año. El plan de auditoría es la planificación de cada una de las auditorías, es decir, a qué área vamos a ir, qué criterio vamos a usar para chequear la información, qué auditores van a estar, en qué horario, cuál va a ser el circuito de la auditoría. Es decir, el plan es de cada una. El programa de auditoría es el cronograma anual. Y después vamos a tener que tener los documentos que sean los resultados de las auditorías externas que tuvimos. Si tuvimos de el ente de Contralor Provincial o bueno, de ANMAT, de la Dirección de Farmacia, de la Dirección de Sangre, de quien sea que nos hizo una auditoría externa, tenemos que tener la evidencia guardada, archivada en los documentos como resultado. Bien. Niveles. ¿Qué niveles? Y esto también lo van a encontrar en cualquier lado que se encuentren. Vamos a tener este esquema de niveles de documentación es de OPS. Las normas ISO mencionan 3 niveles porque juntan estos dos, ¿sí? A mí me gusta más usar los niveles de OPS en donde tenemos 4. El primero es el manual de calidad. Dependiendo en qué rubro estén ustedes, van a tener o no un manual de calidad. Rubro farmacéutico es una exigencia de ANMAT tener el manual de calidad. En el rubro de bancos de sangre tienen que tener por disposición de ANMAT manual de calidad. En algunos laboratorios tienen, ¿qué es el manual de calidad? Es el resumen de todo el sistema de gestión de calidad de la organización. Cómo está organizado, quiénes son los responsables de cada proceso, todo cómo es la gestión de todos los recursos, cómo tengo planificadas las auditorías, cómo mido mis procesos, qué gestión de riesgos tengo implementadas. Todo eso va a estar en el manual de calidad, que de hecho creo que tengo acá en la audiencia algunos alumnos de un curso que di para elaborar manuales de calidad, así que Majo, vos sabés. Este es un trabajo impresionante, armar el manual de calidad, porque tiene que estar muy completo, pero sobre todo porque para poder armar el manual de calidad tenemos que tener implementado el sistema de gestión de calidad. Cuando nosotros tenemos que presentar el manual y no tenemos un sistema de gestión de calidad implementado, tenemos que ir a hacerlo en simultáneo, porque si no el manual no tiene contenido. Es el resumen de todo el sistema de gestión de calidad que tenemos en la empresa. El manual de procesos, bueno, y esto un poco se les hace lío cuando lo doy, porque en realidad el manual de procesos puede estar o no, pero es más práctico cuando está. En lugar de poner en el manual de calidad absolutamente todos los procedimientos detallados, perdón. Ahí está. Puedo poner la ficha de ese proceso. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer un resumen de cada uno de los procesos. ¿Qué actividades integran ese proceso? Y después de esas actividades es que yo tengo que tener mis manuales de procedimiento. La ficha de proceso resume todo lo que necesito para hacer un proceso. Recursos, indicadores, qué registros necesito, cuáles son las entradas y salidas, quiénes son los responsables. Es decir, la ficha de proceso, que puede tener este formato o el diagrama de tortuga, es el resumen de todo lo que necesito para realizar un proceso. No tengo mucho tiempo hoy de explicarlo, pero respondiendo, por ejemplo, en el diagrama de tortuga a estas preguntas, yo voy a tener toda la información que necesito para saber cómo tengo que desarrollar un proceso. El manual de procedimientos puede haber en las áreas, y es mejor que esté con el formato detallado. Es decir, voy a tener el detalle del paso a paso de cómo se realiza la actividad.
El manual de procedimientos debe tener un membrete que me diga que ese documento es el que está vigente. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de que yo le ponía el membrete con la fecha de vigencia, el código, la versión? Bueno, el manual sí o sí tiene que tener el membrete para que yo cuando lo audite verifique que está en vigencia y si se cumple. En este formato nosotros vamos a tener detalladas todas las actividades para realizar ese procedimiento. Por ejemplo, si yo en la ficha de proceso, vamos con un ejemplo, tengo el proceso de donación de sangre y en las actividades del proceso tengo registro y admisión del donante, entrevista, control clínico. Bueno, de cada una de las actividades que integren ese proceso, yo voy a tener que tener el procedimiento. ¿Cómo debo hacerlo? El paso a paso. En cada área es recomendable que el procedimiento esté detallado, bien detallado paso a paso. Cuando yo armo el manual de calidad, que tengo que tener el resumen de las actividades, me conviene hacerlo en un formato de flujograma, que es otra manera de representar un proceso o un procedimiento, pero mediante símbolos gráficos que están estandarizados. Entonces, yo a simple vista, si yo tengo que hacer una auditoría y pido que me manden el manual de calidad, y en el manual de calidad están los procedimientos en forma de flujograma, bueno, yo para armar la auditoría voy a ver cuáles son los puntos críticos, que generalmente son las decisiones, cuáles son los puntos críticos de cada procedimiento y veo qué hace falta auditar de esos procedimientos en base a las actividades de flujograma que hayan puesto. Y en el nivel 4 encontramos otros documentos. Acá vamos a poner todo el resto de los documentos que no entraban ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Si recuerdan cuando hablamos de las definiciones, en el primer término, que era documentos, teníamos carnet, folletos, banners, bueno, todos esos que no entran en ninguno de estos tres, entran en el nivel 4. Formularios, todos los formularios, los registros, las instrucciones que vienen del fabricante, los insertos que vienen con los reactivos, las leyes, normas y todo lo que enmarquen la actividad que hacemos, y la folletería, los banners, los carteles, todo eso va a entrar en el nivel 4, que es otros documentos. Yo voy a hacer foco ahora en registros, que, como les dije, es uno de los documentos más importantes que tenemos en cualquier lugar. Ahora, ¿todos los registros nos van a servir para probar lo que hicimos? Y la verdad es que no. ¿Por qué? OPS dice que nosotros tenemos, para tener un registro confiable, tenemos que registrar de manera que se cumplan estos 8 requisitos. Que sea veraz, que el registro describa lo que realmente sucedió. Ya vamos a ver un ejemplo. Que sea exacto, y esto es muy importante, significa que tenga doble verificación, es decir, que alguien realice el procedimiento, pero que un segundo verifique que está bien hecho antes de informarlo. Si yo voy a hacer todas las determinaciones del laboratorio, lo voy a informar y lo voy a entregar, en ninguna parte del proceso yo tuve la doble verificación. Pero esta doble verificación no solo debe realizarse, sino que debe quedar registrada, es decir, con iniciales o con firma y sello, pero tiene que haber evidencia de que mi registro es exacto. Tiene que haber evidencia de que yo hice las determinaciones y de que otra persona verificó lo que yo hice y verificó no solamente cómo lo tengo informado internamente, sino cómo lo informé o cómo lo subí al sistema, por ejemplo. Si yo tengo que recibo resultados por mail y los tengo que cargar en otro lado, bien, yo realizo la carga, firmo como que hice la carga, pero otra persona va a venir a verificar que lo que me mandaron es lo que yo cargué y va a firmar como segundo operador. Eso es la doble verificación registrada. Si no está registrada, hacemos de cuenta que no está hecha, que no existe, como todo lo que es en gestión de calidad. Permanente.
Nunca utilizar en los registros del trabajo lápiz negro ni lapiceras de tinta lavable. Hay que desterrar de los lugares de trabajo todo lo que no sea para registro permanente. Tienen que ser lapiceras o tienen que ser marcadores indelebles. Contemporáneo. Esto es sumamente importante y tiene que ver con los artículos que le mostré al principio. Si yo dejo para anotar mañana lo que no anoté hoy porque estaba apurado, por el motivo que sea, puedo tener un problema legal importantísimo. Aparte de que no voy a tener trazabilidad correcta en el proceso. Yo tengo que registrar todo en el momento que lo hago y que quede registro de mis iniciales o de mi firma registrada. Cuando yo les digo iniciales y firma registrada, es porque en el sistema de calidad nosotros tenemos que tener el registro y las iniciales de cada una de las personas que trabajan en el lugar. Entonces, así es fácil identificar hasta después legalmente. En el momento que hago el procedimiento, es en el momento que registro lo que necesito registrar. No antes y no después. En los lugares, por ejemplo, donde tenemos que hacer el control de temperatura, hacer el registro diario. Bueno, yo sé que mi heladera va a estar siempre entre 3 y 4 grados, entonces a las 8 de la noche registro la de las 8 de la mañana, la de las 2 de la tarde, la de las 5 de la tarde y la de las 8. Total, sé más o menos en el rango que se mueve. Y en realidad, si nosotros no advertimos que hay una leve variación o una leve desviación de los parámetros que tenemos establecidos, de esa manera nosotros no vamos a poder evitar algún evento que se produzca, por ejemplo, durante la noche cuando nos vayamos. Nos vamos, total, yo puse, hoy a las 8 veo que la heladera está en 3 grados, asumo que en los 5 registros anteriores o en los 3 anteriores estuvo más o menos en el mismo rango, anoto todas las horas en el mismo momento y me voy a mi casa. Y no advertí que en ese momento estaba en 3 grados, pero durante toda la tarde estuvo en 1 grado y yo tenía la sangre en la heladera, por ejemplo. Entonces yo me voy y la temperatura a lo mejor ahora está en 3 grados porque yo la abrí y la cerré para sacar algo, y después durante la noche sigue a 1 grado. Entonces, a la mañana tengo que venir y lo más probable es tirar toda la sangre que tengo en la heladera, ¿sí? Entonces, registrar en el momento que se hace la actividad lo que se necesite registrar. Claro, tiene que ser comprensible. Todos tienen que entender lo que escribo, sin dar lugar a segundas interpretaciones. Coherente. Coherente significa anotar lo que se debe, dónde se debe. No voy a registrar la temperatura de la heladera en la planilla que utilizo para el peso de los hemocomponentes. O porque justo pasé con la planilla de hemocomponentes cerca de la heladera, me acordé que no tomé la temperatura, la anoto en el... No. Lo que se debe, dónde se debe. Eso es la coherencia. Legible. Legible no solo hace referencia a que entendamos lo que se escribe, sino también a que nosotros tenemos que evitar que se use, otra cosa que tienen que desterrar de todos los servicios, es el corrector, el liquid paper, la cinta correctora, el lápiz corrector. Eso lo tienen que tirar, no puede existir en el servicio. No pueden borrar, no tienen que usar corrector, no hay que tachar, no hay que sobreescribir, hay que enmendar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero todas esas alteraciones de la escritura que nosotros podemos llegar a hacer porque estamos apurados o por lo que sea, son las que nos pueden traer problemas legales si a nosotros durante la noche nos llevan toda la documentación. Porque entonces, si yo quiero alterar algo, un resultado que a mí me favorece que lo altere, porque si no, si lo dejo como está, me perjudica, tacho, borro, pongo lápiz corrector. No. Desterrar eso, implementar las buenas prácticas de documentación. Y por último, el último requisito es que sean completos. Es decir, cuando yo complete un formulario y lo transforme en registro, no deben quedar espacios en blanco. Yo acá les puse un ejemplo, termino de escribir y le hago una línea. En todos los lugares donde yo no vaya a completar con un dato, hago una línea, un guión, pero no lo dejo en blanco. Eso hace que nadie pueda escribir un dato posterior a que yo hice la actividad. ¿Se entiende? Cuando les mencioné al principio que no se adulteren o no se alteren los registros, tiene que ver con esto.
que si yo tengo implementadas buenas prácticas de documentación, si yo ya sé cuáles son los requisitos para que mis registros sean confiables y sean legalmente aptos, entonces no voy a permitir que nadie escriba algo sobre mi actividad. ¿De qué manera lo evito? Hago un guión o hago una línea. Estando esa línea, nadie puede sobreescribir. Este es un ejemplo de la enmienda de datos. ¿Cómo debe hacerse? Esto es incorrecto, nunca hay que sobreescribir ni tachar sobre un dato que está registrado. Tampoco hay que usar lápiz o tinta correctora. Acuérdense de tirarlo. Mañana cuando lleguen lo tiran directamente. La manera es trazar una línea sobre el dato que está incorrecto y escribirlo en otro espacio, aclarando quién lo escribe, y en algunos lugares también le ponen fecha, o firma y fecha, o iniciales registradas y fecha, ¿sí? Tiene que verse el dato incorrecto abajo. Es la manera de enmendar correctamente. Nunca sobreescribir, nunca tachar, ni usar lápiz corrector. Bueno, acá tengo ejemplos. Este es un registro completo. Si ven, no hay espacios en blanco. Donde no se iba a utilizar más, se hizo una línea. Entonces, eso significa, terminamos la actividad, se cerró la actividad y nadie puede agregar nada. Todos los guiones y las líneas impiden que alguien escriba algo después. Bueno, este es un registro de enfermería de algún lugar que siempre lo uso porque es el típico caso de que estandaricemos el color de tinta que vamos a utilizar por un lado, y por otro lado, fíjense, incompleto, ilegible, bueno, este es el ejemplo de lo que no. Este es el ejemplo de lo que sí y este es el ejemplo de lo que no. Acá tenemos más ejemplos. Y este es muy importante porque es actual. Si nosotros tuvimos que diseñar las planillas para los formularios para hacer el triage, el bendito triage en todos lados, nosotros tenemos que verificar que sobre todo en esto que puede tener implicancia legal importante para nosotros, esté bien hecho. Si yo tenía 37,1 y arriba le remarco el 36,1 y después tengo un problema en el servicio con alguien que da positivo, cuando me verifiquen los registros, esto no es confiable, o sea, esto no sirve como evidencia directamente. ¿Sí o no? ¿Tiene síntomas, sí o no? Primero le puso de que sí, después lo tachó. ¿Y cuál es el tema? No está enmendado. Si estuviera enmendado, sirve. Pero como no está enmendado, no sirve. Este es un ejemplo de un control de temperatura que hacemos en uno de los lugares en donde no se hizo el control, se completó con una línea, acá no se completó, ¿sí? Es importante que no queden espacios en blanco. Bueno, este está semi completo, pero el formulario no tiene que dar lugar a que nadie agregue nada, a que nadie lo adultere. Y esta imagen, bueno, esta imagen los que tengan el libro la van a ver, la puse porque las tarjetas en donde se hacen determinaciones también se transforman en documentos cuando tienen información. Entonces, si yo estoy estudiando un paciente, pongo el apellido del paciente y le pongo lápiz corrector arriba, si hay un evento con ese paciente y vienen a mi servicio a auditarme, esto no sirve como prueba de nada. Si yo lo estudié, ¿dónde está la evidencia? Esta, y la verdad que no me sirve como evidencia. No es evidencia, no sirve, porque es uno de los casos en los que se puede adulterar la información. Tampoco tacharlo. Acá le pusieron lápiz corrector y pusieron bien el apellido. Acá lo tacharon y le pusieron bien el apellido. ¿Cuál es la manera correcta? Hacer una línea sobre el dato incorrecto y escribirlo correctamente. Como como la tarjeta no tiene espacio para la firma, a lo mejor yo le puedo poner las iniciales para decir quién hizo la corrección. Entonces, si me auditan, esto está correctamente enmendado y quién lo enmendó. Acá faltan las iniciales. Bueno, ya vamos terminando. ¿Qué hora es? 8:20. ¿Cuáles son las consideraciones importantes que hay que saber sobre los registros?
Primero, que los registros nos tienen que resultar útiles para que nosotros podamos medir procesos, tener evidencias, tomar decisiones sobre todo. Es muy importante ser precisos cuando redactamos algo, no dar lugar a otras interpretaciones, escribir bien precisamente lo que sucede. Como les decía recién, estandarizar. En este servicio utilizamos color de tinta negra, por ejemplo, y hacemos las firmas de documentos importantes con lapicera azul para que no se utilice después, por ejemplo, una copia, una fotocopia. La lapicera azul nos dice que nosotros estamos usando un original, ténganlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, se establece que para registrar el trabajo diario se va a utilizar tinta negra, no se va a utilizar fibra, no se va a utilizar lápiz negro, no se va a utilizar corrector, solo lapicera de tinta negra permanente, y en caso de las firmas de documentos importantes, que se detallará cuáles son, vamos a hacerlas con color azul. Es muy importante que en todos los servicios haya un registro de comunicaciones internas y externas, ya que las comunicaciones generalmente son las que pueden generar que se alteren procesos por falta de comunicación, por mala comunicación, por no tener buenos canales de comunicación. Desaconsejo siempre utilizar el WhatsApp como una vía de comunicación formal. El WhatsApp, ¿cuál es el tema? Y de hecho esto cuando hice la capacitación de auditor en IRAM, fue uno de los planteos que hicimos. ¿Cuándo sirve la comunicación por WhatsApp? Cuando yo tengo un teléfono, dos teléfonos corporativos, es decir, dos teléfonos que son propiedad de mi lugar de trabajo, y diariamente se baja la información de ese día de todas las comunicaciones del WhatsApp. Se bajan y firma el jefe de servicio y quedan registradas esas comunicaciones. Ahora, si las comunicaciones se hacen entre teléfonos de particulares, ¿sí? Por más que seamos del mismo lugar de trabajo, yo tengo todo el derecho del mundo a no mostrarte mi teléfono, porque es propiedad privada. Entonces, es muy utilizado, es muy práctico, pero no es un medio de comunicación formal. Si yo quiero tener comunicaciones formales en mi servicio, tienen que ser a través de correos electrónicos que me dan trazabilidad o implementando los libros de novedades, los pases de guardia. En algunos lugares donde no querían usar libros de novedades porque era un lío escribir todo, les generamos un informe de guardia que era tipo lista de verificación, en donde decía, ¿cómo recibiste la guardia? ¿La mesada estaba limpia? ¿Sí o no? ¿El material estaba limpio? ¿Sí o no? Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de que todas las comunicaciones internas y las externas queden registradas de una manera que operativamente sea fácil de usar. Como les digo, mucha gente usa el WhatsApp y es fácil, pero no es lo correcto porque no es formalmente trazable. Solo registrar información relevante. No permitir anotaciones personales. ¿Qué me pasó con esto? En muchos lugares encontré. Por ejemplo, según el clima, en el día del registro en el libro novedades o en el pase de guardia, cómo llueve, o el solcito, la lluviecita, el arco iris, dependiendo cómo estaba afuera, estaba escrito en el libro, mañana espérenme con mate, mañana no vengo, el viernes traigo facturas para todo, es decir, anotaciones personales no. Las anotaciones personales las dejamos para los libros, los diarios, los libros de la casa, pero no en los registros, no en los documentos laborales. En los documentos laborales únicamente vamos a registrar evidencia de las actividades que hicimos, nada más. Por último, informar hechos y no apreciaciones o interpretaciones personales. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Fíjense la diferencia. Recibo la guardia y encuentro que mi compañero registró a las apuradas al paciente Pérez y se fue sin dejar anotadas las muestras que están en el freezer. Si yo tengo en cuenta todo lo que les dije antes, voy a tener que hacer algunos cambios en la redacción. Entonces, en lugar de poner, encuentro que mi compañero registró a las apuradas al paciente Pérez, yo voy a poner,
que encuentro que los datos del paciente Pérez fueron registrados incorrectamente en el libro. Yo voy a poner, voy a redactar y voy a registrar la evidencia, lo que yo encontré, no lo que yo supongo que pasó. Se fue sin dejar anotadas las muestras que están en el freezer. ¿Qué encuentro yo? Que las muestras que están guardadas están sin registrar. Es muy diferente. Yo arriba tengo apreciaciones e interpretaciones personales y abajo registré la evidencia, el hecho, lo que yo encontré. Vengo a la guardia y encuentro que las muestras que están guardadas no están registradas. Entonces no pongo, se fue sin dejar porque se fue a las apuradas, porque me dijo. No, pongo lo que encontré, nada más. Si el que se va de guardia necesita comunicarme algo, yo no voy a poner, me dijo Juan que dejó preparado. No. El que se va de guardia, antes de irse de guardia, tiene que dejar registrado lo que deja. Y el que viene va a registrar lo que encuentra. Encuentro preparado para el paciente tal, la unidad de tal. Listo. Registro hechos, no apreciaciones ni interpretaciones personales. Terminando. Control de documentos. ¿Qué involucra esto? Un poco hablamos cuando les mostré el ejemplo de la solicitud de insumos. Todos los documentos, antes de ponerse en vigencia, deben estar aprobados por el jefe de servicio, el director técnico, el director médico, quien se esté designado para aprobar los documentos. El acceso restringido a todo lo que son documentos originales. El manual de procedimientos, nosotros lo vamos a redactar, lo va a redactar el que esté en el área, lo va a autorizar, lo va a firmar el jefe de servicio, va a firmar el que lo redactó, va a firmar el de calidad que lo revisó, pero el original de ese manual va a estar con acceso restringido. Lo que yo voy a hacer es hacerle una copia y dársela a cada área según lo que corresponda a cada una. El original siempre con acceso restringido. Todos los documentos que nosotros gestionamos tienen que tener planificadas tanto las revisiones como las actualizaciones. Es decir, vamos a decir, bueno, una vez al año vamos a hacer la revisión de todos los manuales correspondientes a tal área. Entonces, nos sentamos, hacemos todas las revisiones, vemos si hace falta actualizar o no, y queda registrada esa revisión. El control de cambios es lo que les mostraba hace un ratito, que le modificamos a una versión para pasarlo a otra, registramos el cambio, sacar siempre de circulación los documentos obsoletos. Muy importante tener un archivo codificado. Generalmente se recomienda alfanumérico, en donde las personas externas no tienen por qué saber qué tengo archivado yo en mi lugar, en mi espacio. Entonces, yo lo codifico y en algún lugar voy a tener el listado de los códigos y lo que significa cada uno. Entonces, la gente externa a mi servicio no va a tener información de qué tiene adentro cada uno de los archivos. Y el control de la lista maestra de documentos es muy importante para saber si la tenemos actualizada. Este es un ejemplo de la lista maestra o el inventario que yo les mencionaba, en donde ponemos el código del documento, qué procedimiento es, acá puede ir procedimiento, formulario, anexo, bueno, el tipo de documento que sea, cuál es la fecha de vigencia, qué versión, cuántas copias hay y dónde están las copias. La revisión es, como les dije, planificamos una vez al año, bueno, qué fecha es la revisión, pasamos a la segunda versión, ¿sí? Y se va actualizando. Entonces, tenemos que tener en cuenta las copias controladas, cuántas son y en dónde están, cuántas versiones hay de un documento, cuántas versiones significa cuántas veces lo fui actualizando. Si yo voy a hacer una auditoría y tengo un documento versión 1 del año 2000 y estamos en 2021, quiere decir que no hubo actualizaciones o ese procedimiento se escribió para cumplir un requisito GESA y quedó ahí, nadie más lo tocó. Hay que tener en cuenta los nuevos documentos, como les dije recién, que salgan a vigencia una vez que estén aprobados, la entrada y salida de vigencia, sacar los que sean obsoletos y archivarlos, y tener un control de archivo de documentos obsoletos. Generalmente se recomienda tener un listado en la carpeta de documentos obsoletos de cuáles son todos los que salieron de vigencia y pasaron a obsoletos.
Bueno, terminamos. Esta frase, todo lo que se puede medir se puede mejorar, de Peter Drucker, en realidad yo le agrego que para poder medirlo tenemos que registrarlo. Si nosotros no registramos, hay decisiones que no se pueden tomar o se van a tomar en base a percepciones o a interpretaciones, no en base a evidencia, que es lo que nosotros necesitamos, y esas decisiones quizá, como no la tomamos en base a evidencias, no sean acertadas y debamos hacer todo el tiempo reingeniería de las decisiones que tomamos, volver atrás y volver a tomar otra decisión. Entonces, para tomar cualquier decisión es importante registrar. Para que ese registro nos sirva, debe ser confiable, debe reunir los requisitos que les dije, y de esa manera no solo vamos a tener procesos confiables, vamos a tener la imagen confiable, sino que vamos a estar respaldados legalmente, que no es poco. Es muy lindo, así que muchas gracias, Natalia. Bueno, un abrazo saludos enorme a todos. Y gracias a todos.